Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es calorimetría. Calorimetría es la medida de la cantidad de calor. En consecuencia, permite conocer el calor específico o los calores de transformación de una sustancia o la temperatura final de una mezcla. Los cálculos calorimétricos se basan en un principio básico, el cual es sencillo y dice: si fluye calor entre dos cuerpos aislados de sus alrededores, el calor perdido por un cuerpo debe ser igual al ganado por el otro. El calor es transferencia de energía, así que este principio es realmente una consecuencia del principio de la conservación de la energía. Lo anterior significa que para un sistema aislado, la suma de todos los calores ganados o perdidos en una mezcla por las sustancias involucradas debe ser cero. En otras palabras, la suma de calor igual al calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero. Ejemplo, en el campo, una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0.12 kilogramos e inicialmente está a 20 grados centígrados cuando se vierte en ella 0.3 kilogramos de café. Inicialmente estaba a 70 grados centígrados. ¿A qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? Suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. Solución. El calor perdido por el café es menos la masa del café por el calor específico del agua. Se toma agua porque prácticamente el café es meramente agua por la variación de temperatura. Y ponemos el signo negativo porque hay una pérdida de calor. Reemplazamos los valores, la masa del café es de 0.3 kilogramos y el calor específico del agua 4.186 joules sobre kilogramo por grado centígrado. La variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial del café de 70 grados centígrados. Ahora, el calor absorbido por la taza de aluminio es igual a la masa de la taza por el calor específico del aluminio por la variación de temperatura. La masa de la taza es de 0.12 kilogramos, el calor específico del aluminio es 897 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la variación de temperatura es la temperatura final menos 20 grados centígrados. Hacemos ahora un balance de calor. Calor ganado más calor perdido igual a cero. Colocamos primero el calor perdido por el café y luego le sumamos el calor ganado por la taza de aluminio. Si multiplicamos 0.3 kilogramos, que es la masa del café, por el calor específico del agua, 4.186, el resultado es 1.255,8. Al simplificar los kilogramos nos va a quedar joules sobre grados centígrados. Este resultado, que es negativo, pasa para la derecha positivo. Si multiplicamos 0.12 kilogramos por 897 joules sobre kilogramo por grado centígrado, que es el calor específico del aluminio, obtenemos 107,64 joules sobre grados centígrados. Los kilogramos se simplifican. Esta cantidad la dejamos al lado izquierdo del igual. Ahora, la expresión que nos queda se puede expresar de la siguiente manera. La temperatura final menos 70 grados centígrados sobre la temperatura final menos 20 grados centígrados es igual a 1255,8 joules sobre grados centígrados sobre 107,64 joules sobre grados centígrados. Simplificamos los joules y los grados centígrados y esta expresión se puede escribir como 35 tercios. Ahora multiplicamos en x por la igualdad de proporciones y despejamos la temperatura. Si destruimos los paréntesis y hacemos los cálculos correspondientes, obtenemos que la temperatura final es igual a 490 grados centígrados sobre 32. Y el resultado nos da 15,31 grados centígrados. Ejemplo, un lingote de 0.05 kilogramos de metal se calienta a 200 grados centígrados y después
se deja caer en un calorímetro que contiene 0,4 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados centígrados. La temperatura de equilibrio final del sistema mezclado es de 22,4 grados centígrados. Encuentre el calor específico del metal. Solución. El calor perdido por el lingote es de menos la masa del lingote por el calor específico por la variación de temperatura. El signo menos se debe a que el lingote tiene una pérdida de calor. Reemplazamos los valores. La masa es 0,05 kilogramos. Desconocemos el calor específico y la variación de temperatura es la temperatura final de 22,4 grados centígrados menos la temperatura inicial de 200 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas da menos 177,6 grados centígrados, que al multiplicarlo por los 0,05 kilogramos da menos 8,88 kilogramos por grado centígrados. Ahora calculamos el calor ganado por el agua. El calor ganado por el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La masa del agua es de 0,4 kilogramos. El calor específico de 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado. La variación de temperatura es la temperatura final, es 22,4 grados centígrados, menos la temperatura inicial del agua, que es de 20 grados centígrados. Haciendo los cálculos nos da 4018,56 joules. Hacemos un balance de calor ganado más calor perdido es igual a 0. Reemplazamos el calor perdido, que es de menos 8,88 kilogramos por grado centígrados, por el calor específico del lingote, más el calor ganado de 4018,56 joules, igualamos a 0. Y de esta expresión despejamos el calor específico del lingote. Y nos queda que el calor específico del lingote es 4018,56 joules dividido 8,88 kilogramos por grados centígrados. Realizamos las operaciones y el resultado final es de 452,54 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Ejemplo. Una estudiante de física desea enfriar 0,25 kilogramos de una gaseosa dietética que consiste casi solamente de agua, que está a 25 grados centígrados, agregándole hielo que está a 220 grados centígrados. ¿Cuánto hielo debería ella agregar para que la temperatura final sea 0 grados centígrados con todo el hielo derretido? Si puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente. Solución. El hielo y la gaseosa son los objetos que intercambian calor. La gaseosa sufre solo un cambio de temperatura, mientras que el hielo sufre tanto un cambio de temperatura como un cambio de estado o de fase, de sólido a líquido. La incógnita es la masa de hielo. El calor perdido por la gaseosa es la masa de la gaseosa por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La masa de la gaseosa es de 0,25 kilogramos. El calor específico de la gaseosa es el mismo del agua, 4186 joules sobre kilogramos por grados centígrados. Y la variación de temperatura es de la temperatura final de 0 grados centígrados menos la temperatura inicial de 25 grados centígrados. Si multiplicamos y hacemos las operaciones, obtenemos que el calor perdido por la gaseosa es de menos 26.162,5 joules. El calor específico del hielo, distinto al del agua líquida, es de 2100 joules sobre kilogramo por grado centígrado. El calor Q1 necesario para calentar el hielo de menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados es la masa del hielo por el calor específico del hielo por la variación de temperatura, que es 0 grados centígrados menos la temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. Hacemos operaciones y obtenemos que el calor necesario para calentar el hielo
de menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados es la masa del hielo por 42.000 joules sobre kilogramos. El calor adicional Q2 necesario para fundir esta masa de hielo es igual a la masa del hielo multiplicada por el calor de fusión. La masa del hielo es la incógnita, pero el calor de fusión del hielo es de 334.000 joules sobre kilogramos. Finalmente, hacemos un balance de calor. Calor ganado más calor perdido igual a 0. El calor perdido por la gaseosa es de menos 26.162,5 joules. El calor ganado por el hielo, que es igual a Q1 más Q2, es igual a la masa del hielo por 42.000 joules sobre kilogramos más la masa del hielo por 334.000 joules sobre kilogramos, que fue el calor ganado en el estado de fusión. Sumamos los términos semejantes de la derecha y despejamos la masa del hielo. La masa del hielo es igual a 26.162,5 joules dividido entre 376.000 joules sobre kilogramos. Y esto nos da 0.069 kilogramos aproximadamente. Ejemplo. Se mezclan 500 gramos de agua a 60 grados centígrados con 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Solución. El calor cedido por el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La masa del agua es de 500 gramos. El calor específico del agua es 4.186 joules sobre kilogramo por grado centígrado, que equivale a una caloría sobre gramo por grado centígrado. La variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que es 60 grados centígrados. 500 por 1 daría 500, entonces se cancelan los gramos. Luego multiplicamos 500 por la temperatura final y 500 por 60, que nos daría 30.000. Los grados centígrados se cancelan y nos quedarían 30.000 calorías. La siguiente figura muestra el proceso de cambio de temperatura del bloque de hielo. El hielo inicialmente está a menos 10 grados centígrados. Absorbe calor, que llamaremos Q1, y pasa a una temperatura de 0 grados centígrados. Luego, estando a 0 grados centígrados, experimenta un cambio de estado, convirtiéndose en agua. En el cambio de estado no cambia la temperatura, por eso la temperatura sigue siendo 0 grados centígrados. Finalmente, el agua, en estado líquido, se calienta hasta alcanzar una temperatura final. En este proceso absorbe un calor que llamaremos Q3. El calor absorbido por el hielo es Q1 más Q2 más Q3. Siendo Q1 igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por la variación de temperatura. La masa del hielo es de 100 gramos, calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrados y la variación de temperatura es 0 grados centígrados menos la temperatura inicial del hielo, que es menos 10 grados centígrados. Al hacer los cálculos nos da 500 calorías. El calor absorbido Q2 por los 100 gramos de hielo para transformarse en agua durante el proceso de la fusión es Q2 igual a la masa del hielo por el calor de fusión. La masa de hielo es de 100 gramos. El calor de fusión es 79,6 calorías sobre gramos. Cancelamos los gramos y nos queda que Q2 es igual a 7.960 calorías. Ahora calculamos el calor Q3 absorbido por el agua cuando pasa su temperatura desde 0 grados centígrados hasta la temperatura final T. El calor absorbido por el hielo es Q1 más Q2 más Q3, siendo Q1 igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo por la variación de temperatura. La masa de hielo es de 100 gramos. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y la variación de temperatura es 0 grados centígrados menos la temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Si multiplicamos, nos da 500 calorías. El calor absorbido por los 100 gramos de hielo para transformarse en agua durante el proceso de la fusión es Q2 igual a la masa
de hielo por el calor de fusión, que es de 79,6 calorías sobre gramo, y la masa de hielo es de 100 gramos. Simplificamos los gramos y al multiplicar nos queda 7.960 calorías. Ahora calculamos el calor Q3 necesario para calentar el agua desde 0 grados centígrados hasta la temperatura final T. El calor absorbido por los 100 gramos de agua al cambiar su temperatura desde 0 grados centígrados hasta la temperatura final es entonces la masa de agua de 100 gramos, el calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, y la variación de temperatura es la temperatura final menos 0 grados centígrados. Haciendo los cálculos nos da que Q3 es igual a 100 calorías sobre grados centígrados por temperatura final. Finalmente, el calor total absorbido por el hielo es Q1 más Q2 más Q3. Q1 es 500 calorías, Q2 7.960 calorías y Q3 es 100 calorías sobre grados centígrados por la temperatura final. Si sumamos 500 calorías con 7.960 calorías nos da 8.460 calorías. Ahora hacemos un balance de calor. Calor ganado más calor perdido igual a 0. El calor ganado es 8.460 calorías más 100 calorías sobre grados centígrados por la temperatura final. Y el calor perdido es de 500 calorías sobre grados centígrados por temperatura final menos 30.000 calorías. Esta suma nos tiene que dar 0. Ahora simplificamos y despejamos la temperatura final. 8.460 calorías menos 30.000 calorías daría menos 21.540 calorías que pasan para la derecha positivo. Las 100 calorías sobre grados centígrados por la temperatura final más 500 calorías sobre grados centígrados por la temperatura final nos da 600. Este valor que está multiplicando pasa a la derecha a dividir. Si hacemos la división entre 21.540 y 600, el resultado nos da 35.9. Por tanto, la temperatura final es de 35,9 grados centígrados, ya que las calorías se simplifican. Ejemplo, si se vierten 500 gramos de plomo fundido a 327 grados centígrados en una cavidad de un gran bloque de hielo que se encuentra a 0 grados centígrados, ¿cuánto hielo se funde? Solución. Al perder calor el plomo empieza a solidificarse. El calor cedido por el plomo en el proceso de solidificación es 1 igual a la masa de plomo por el calor de fusión. Ponemos el signo negativo porque hay una pérdida de calor. La masa de plomo es de 0.5 kilogramos, el calor de fusión es de 24.500 joules sobre kilogramos. Cancelamos los kilogramos y al multiplicar obtenemos 12.250 joules negativo. Una vez el plomo se ha solidificado, experimenta un descenso de temperatura desde 327 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. El calor perdido en este proceso por el plomo es la masa de plomo por el calor específico del plomo por la variación de temperatura. La masa es de 0.5 kilogramos, el calor específico del plomo es de 128 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la temperatura final es 0 grados centígrados menos la temperatura inicial de 327 grados centígrados. El resultado es menos 20.928 joules. El calor total cedido por el plomo es entonces calor cedido igual a Q1 más Q2. Q1 vale menos 12.250 joules y Q2 vale 20.928 joules. Como ambas son negativas, se pueden sumar y el resultado da menos 33.178 joules. El calor ganado por el hielo en el proceso de fusión es calor absorbido por el hielo es la masa de hielo por el calor de fusión. La masa de hielo es la incógnita y el calor de fusión del agua es de 3,334 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Haciendo un balance de calor, calor ganado más calor perdido igual a 0, se obtiene. El calor ganado es de la masa del hielo por 3,334 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo y el calor perdido por el plomo es de 33.178 joules. Esta cantidad que está negativa pasa para la derecha positiva.
y el 3,334 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo que está multiplicando pasa a dividir. Haciendo los cálculos nos da 0.0995 kilogramos aproximadamente, que expresado en gramos nos da 99,5 gramos. Ejemplo, una olla de cobre de 0.5 kilogramos contiene 0.17 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Un bloque de hierro de 0.2 kilogramos a 75 grados centígrados se mete en la olla. Calcular la temperatura final del conjunto. Solución. La gráfica de la derecha ilustra el proceso. Tenemos la olla de cobre y el agua contenida a una temperatura de 20 grados centígrados. Ambos van a adquirir una temperatura final T final. El hierro, que se encuentra a una temperatura de 75 grados centígrados, se enfría hasta la temperatura final. El calor absorbido por el cobre y por el agua es el calor absorbido por la olla de cobre es la masa del cobre por el calor específico del cobre por la variación de temperatura. Y el calor absorbido por el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La masa de cobre es de 0.5 kilogramos, el calor específico del cobre 387 joules sobre kilogramo por grado centígrado. La variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial de 20 grados centígrados. La masa del agua es de 0.17 kilogramos, su calor específico 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la variación de temperatura es la temperatura final menos 20 grados centígrados. Si hacemos las operaciones y sumamos los dos términos, obtenemos 905,12 joules sobre grados centígrados por la variación de temperatura. El calor perdido por el bloque de hierro es la masa de hierro por el calor específico del hierro por la variación de temperatura. La masa de hierro es de 0.2 kilogramos, el calor específico del hierro 448 joules sobre kilogramo por grado centígrado y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial de 75 grados centígrados. Si multiplicamos 0.2 por 448 nos da 89,6. Cancelamos los kilogramos y nos queda joules sobre grados centígrados. Ahora hacemos un balance de calor. Calor ganado más calor perdido igual a 0. El calor ganado por el cobre y por el agua es de 905,12 joules sobre grados centígrados por la variación de temperatura, que es T final menos la temperatura inicial de 20 grados centígrados. El calor perdido por el hierro es de 89,6 joules sobre grados centígrados por la variación de temperatura T final menos la temperatura inicial del hierro de 75 grados centígrados. Esto nos debe dar 0. Cuando multiplicamos 905,12 por 20, obtenemos 18.102,4. Y cuando multiplicamos 89,6 por 75, obtenemos 6.720. O sea que si realizamos las operaciones, obtenemos 905,12 por temperatura final menos 18.102,4 joules, se simplifican los grados centígrados, más 89,6 por la temperatura final, joules sobre grados centígrados, menos 6.720 joules, se simplifican los grados centígrados. Si sumamos 905,12 con 89,6, da 994,72. 18.102,4 más 6.720 da 24.822,4 joules. Al estar negativo pasa para la derecha positivo. El 994,72 que está multiplicando pasa a dividir. Si hacemos la división, el resultado es 24,95. Se simplifican los joules y nos queda que la temperatura final es de 24,95 grados centígrados.